Hola, buenas tardes. ¿Se me ve, se me escucha? Ok. 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 Bien. Vamos a retomar lo que veníamos trabajando. Pero antes de eso quería agradecerles a los que han hecho llegar algo de dinero para el cafecito. Que como les dije es lo que posibilitaba que estos encuentros estén editados y grabados. Grabados y editados. Así que bueno, muchas gracias. Cometí un error, me parece que cometí un error que es el de tratar de, en este encuentro, que es el cuarto encuentro que vamos a tener, terminar la cuarta clase del seminario para que no pasen muchos años hasta que terminemos el seminario 21. Y me parece que fue un error porque junté temas que tal vez debería haberles dado más despliegue a cada uno de esos temas. Pero bueno, vamos a verlo a lo largo del encuentro de hoy, si definitivamente hoy pasamos, la vez que viene pasamos a la quinta clase del seminario, o si vamos a tener que dar algunas vueltas más a esta clase del seminario de Lacan. Esta clase del seminario de Lacan termina con algunas indicaciones sobre las trenzas, donde Lacan hace algunos comentarios sobre las trenzas que pueden llegar a servir para pensar algunas cuestiones del nudo Borromeo. Creo que todos ustedes deben saber hacer trenzas, especialmente las mujeres. Los hombres tenemos menos experiencia en el asunto y particularmente yo tuve que ir a buscar a YouTube cómo se hace una trenza, porque cuando quise hacer una trenza no me salía. Muchas veces sucede que las manos saben hacer algo y uno cuando lo quiere hacer no le sale. En mi caso no sabía y tuve que ir a mirar a internet cómo se hace una trenza. Una trenza de 3 cabos, que es la que utiliza Lacan hacia el final de la clase, y trae algunas cuestiones a las que los invito a entretenerse un rato. Ahora no sé dónde tiré, acá están, a entretenerse un rato con pedazos de lana de diferentes colores para hacer algunas trenzas. La idea es hacer una trenza de 3 cabos, cruzarla 3 veces y después unir los cabos de cada color. Es decir, uno tiene 3 cabos, hace 3 cruces entre ellos en forma de trenza y después con cada cabo hace un anillo. Convierte cada cabo en un anillo, en un toro. Y se fijan qué queda. Van a ver que cuando hacen trenzas de 6 cruces o de múltiplos de 6, 6, 18, 24, y convierten a cada cabo en un círculo, en un anillo, en un toro, van a ver que se forma un nudo Borromeo. Y cuando no son múltiplos de 6, no se forman nudos Borromeo, se forman otra cosa. ¿Qué quiere esto decir en la clínica psicoanalítica?
No tengo la más mínima idea qué quiere decir, pero Lacan lo trae hacia el final de la clase, dice, fíjense, hagan esto. No dice lo de los múltiplos de 6, pero uno lo averigua ahí haciendo jueguitos con los cabos de lana. Y a eso no le vamos a dar mucha importancia, al menos por ahora. Entonces veremos si hoy terminamos con la cuarta clase del seminario de Lacan, donde veníamos trabajando 3 formas del amor. Y habíamos dicho que eran 3 formas del amor susceptibles de ser ilustradas a través de un nudo Borromeo y sus transformaciones. Recuerdan que según uno tironee de 2 de los 3 anillos del Borromeo, uno va a quedar haciendo de medio. No es que hace de medio, pero en la representación uno puede hacer que uno de los anillos quede como haciendo de medio. Ahora, como está lleno de nuditos, esto no me funciona, pero si yo tomo uno de la punta y el que está haciendo de medio, recuerden que uno tironeando hace que el otro anillo quede de medio, y si tironeo de esta manera, va a quedar de medio el otro anillo o el otro registro. Entonces, con las transformaciones a partir de un nudo Borromeo, yo puedo dejar cada uno de los 3 registros o de los 3 anillos guión registro en el medio. Y con cada una de esas transformaciones puedo ilustrar una forma de amor. ¿Sí? Entonces habíamos visto el anudamiento antiguo, que era el amor en lo imaginario como medio, el amor puesto en lo imaginario como medio, y lo habíamos caracterizado como una juntura entre el deseo y el amor. ¿No? Ese es el anudamiento antiguo. ¿No? Hay una juntura entre el deseo y el amor, a propósito de la cual le pedí a Juan que les mande el Satiricón de Fellini, porque me pareció que era una película, hace muchos años que no la veo, la voy a volver a ver, por eso la busqué y la encontré en una plataforma, creo que es una plataforma polaca o así, o rusa, pero tenía traducción al español y me pareció que era una película que vale la pena ver en una época en la cual todavía no se había establecido el amor cristiano. Si bien Petronio es del año 60 después de Cristo, me parece que el Satiricón es una obra que muestra bien cuál era la juntura entre el deseo y el amor en el Imperio Romano. El nudo antiguo entre el deseo y el amor, ese nudo que Lacan presenta como el primero, ¿no? El de la antigüedad. Y luego vimos el momento histórico que es para Lacan el advenimiento del cristianismo, que para Lacan era caracterizado como un desplazamiento hacia el amor simbólico tomado como medio. Primera transformación del nudo, el amor simbólico tomado como medio para Lacan en el siglo cero o en el siglo I de nuestra era, ¿no? Yo les había comentado que se trata de un desplazamiento, ustedes lo pueden ubicar yo tengo la página en francés, pero es la frase que dice que en el amor cristiano sitúa el amor en el lugar del deseo. Hay un desplazamiento por el cual el amor cristiano desplaza el lugar del deseo, expulsa el lugar del deseo, y vamos a ver que Lacan dice forcluye el deseo. ¿Sí? Lo cierto es que hemos trabajado juntos que el amor cristiano produce una escisión entre el amor y el deseo. ¿Sí? Para Lacan, este amor, el amor cristiano, es el amor en lo simbólico tomado como medio, el amor cristiano, produce una expulsión del deseo, a entender como una expulsión de la causa del deseo, como una expulsión del objeto causa
del deseo, que para Lacan esa expulsión conlleva un desconocimiento, incluso una denegación del deseo. Es el momento de la clase que Lacan trae el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, los versículos 28 a 30, el Evangelio según San Mateo, que forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña a no preocuparse excesivamente por las necesidades materiales, transmitiendo que Dios provee. Esta es la parte del Sermón del Monte. No os preocupéis por los bienes materiales, Dios proveerá. Y Lacan trae esta frase que concretamente dice, cito a Jesús en el Sermón del Monte. Perdón, estoy admitiendo colegas. Cito a Jesús en el Sermón del Monte. ¿Por qué se preocupan por la ropa que llevan puesta? Piensen en los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Como un lirio del campo. ¿Sí? Si a la hierba del campo que mañana se la echa en un horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Esta es la parte que Lacan cita. Dice, cita esta parte donde Jesús dice, fíjense en los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Si a ellos Dios los vistió tan lindo, pues son muy lindos los lirios, que no hará por ustedes. ¿Sí? Entonces Lacan toma esta parte que dice, los lirios del campo no trabajan ni hilan. Y Lacan comenta, nada que ver. Los lirios trabajan e hilan. ¿Por qué? Porque hay un saber trabajando en cada lirio del campo. Para que el lirio tenga las hojas como tiene, tenga las ramitas como tiene, los pétalos, los sépalos y alguna otra cosa que estudiamos en biología, para que los lirios tengan todo eso, hay un saber en lo real que está trabajando. ¿Sí? Un saber que trabaja en el lirio como en cualquier otro elemento de la naturaleza, que es un saber que los biólogos explican a nivel molecular, a nivel fisiológico, a nivel genético, etc. Hay un saber operando en lo real. O sea, los lirios trabajan, dice Lacan. ¿Sí? Hay en ellos, como en cualquier otro elemento de la naturaleza, ¿no? Hay en ellos un saber práctico, un saber trabajando, un saber que los evangelios, al menos en este, ponen en boca de Jesús que los lirios ni trabajan ni hilan. Es decir, niegan ese saber en lo real, niegan ese saber práctico, niegan que allí haya un saber. Por eso Lacan es que trae esta parte de la Biblia. ¿Sí? Pues bien, diría Lacan, lo mismo sucede con el deseo. El cristianismo, el nudo que pone el amor en lo simbólico como medio, produce un desconocimiento, una denegación del hecho de que hay un saber trabajando en el ser hablante. Se nota, lo usa como una imagen. Dicen, en los lirios del campo no hay ningún saber trabajando. Pues bien, es lo mismo que pasó con el tema del deseo, cuando el amor cristiano lo desplazó, lo sacó de su lugar, lo desconoció, lo denegó. Ese saber fue desconocido, fue negado, fue desalojado, fue expulsado, fue forcluido. Y ese saber ahora, en el nudo que vamos a ver ahora, ese saber retorna en lo real como saber escrito. ¿Se entiende? Tenemos el nudo de la antigüedad
juntura entre el deseo y el amor, el nudo del cristianismo, forclusión de la causa del deseo, y el nudo, el tercer nudo que vamos a ver, que es el del amor, que Lacan va a llamar amour, amuro, amur. Lo digo así medio rápido. Amor en francés se dice amour, A-M-O-U-R, amour. Ahora, si uno hace un pequeño una pequeña sustitución, uno usa la A-M-U-R, amour. No suena como amour. Ningún francés equivocaría amour y amour. Se pronuncian de otra manera. Pero Lacan va a llamar a este nudo, a este nuevo nudo, a esta segunda transformación del nudo, a esta segunda transformación del nudo que pone el amor en lo real como medio, en este nudo que tiene el amor en lo real como medio y que es característico del psicoanálisis, lo va a llamar amour. Eso forcluido por el cristianismo retorna en lo real como saber escrito. Esto lo van a encontrar puesto en diferentes frases. Hay una que no pueden no pasar, que está en la página 40, ¿no? En la página 40, que dice, cito, el deseo ha sido expulsado a otra parte, a saber, allí donde lo real es tomado como medio entre lo simbólico y lo imaginario. ¿No? El deseo fue expulsado a otra parte. ¿A dónde? A donde lo van a encontrar a lo real como intermedio, como haciendo de medio, entre lo simbólico y lo imaginario, que es el nudo que vamos a tratar de ver hoy. ¿Sí? Lo real como haciendo de medio entre lo simbólico y lo imaginario. Esta es la segunda transformación del nudo Borromeo. ¿Sí? En esta configuración vamos a leer el registro imaginario como el cuerpo, como la consistencia corporal. Recuerdan, yo no quiero repetir cada vez cosas que hemos visto antes, pero recuerdan que cada uno de los registros, según la ubicación y el orden, puede tener distintos valores. En este tercer nudo, lo imaginario sigue siendo la consistencia corporal. Y el registro simbólico sigue siendo inducción o introducción de goce. ¿Ah? ¿Recuerdan cuando vimos la langue? Cuando vimos que lo simbólico introducía goce. ¿Sí? Y estos anillos, estos registros, son anudados por lo real como medio a leer como el amor en lo real. Tenemos lo simbólico como inducción de goce, lo imaginario como consistencia corporal y tenemos el amor en lo real que hace de nudo entre ellos dos. ¿Sí? En el amor en lo real se trata de un amor sostenido en el saber de lo inconsciente como saber escrito. Cuando hablamos de un nudo que tiene el amor en lo real como medio, estamos hablando de un amor sostenido en lo inconsciente como saber escrito. ¿No? Entonces teníamos el amor puesto en una trascendencia, en lo simbólico, fruto de la expulsión de la causa del deseo, del objeto A, y donde se adjuntaba el deseo una causa final, que era Dios, una trascendencia. ¿Sí? Teníamos ese amor puesto en lo simbólico, sostenido desde ese lugar, teníamos el amor en su juntura con lo imaginario, que estaba sostenido en lo imaginario,
¿Se acuerdan? El amor es un decir que parte de lo imaginario como medio. ¿Se acuerdan esa frasecita? Bien. Y ahora tenemos un amor sostenido en el saber de lo inconsciente como saber escrito. ¿Sí? Es en este sentido que yo leo en la página 40 la frase: el amor es la relación de lo real con el saber. ¿Ok? El amor es la relación de lo real con el saber. ¿Sí? Y acá quería hacer una pequeña disquisición. No la escribí cuando tomé las notas de lo que iba a hablar con ustedes. Supongo que para ser rápido, para terminar rápido, pero me parece que valdría la pena al menos acercarse a eso. Uno puede hablar de un amor en lo real. ¿Sí? ¿Y qué sería un amor en lo real? Y Roberto, vos lo definiste como un amor que se sostiene en el saber de lo inconsciente como escrito. ¿Y cómo se produciría ese amor? Y bueno, se produciría, como estuvimos trabajando, por algunas resonancias. Algo resuena allí. Fui a la costanera, dijo qué poca sal tiene el sándwich. Trato de no ser muy local, porque hay colegas del otro lado del mundo que sé que están escuchando estas clases. Entonces, cuando digo choripán, digo, ¿qué entenderá alguien por choripán? Pero digamos, la idea de lo que les quiero transmitir es que ha habido una resonancia. ¿Mm? Ella dijo tal cosa y a mí el cuerpo se me llenó de un goce, difícilmente localizable. Le pongo palabras, me agarraron mariposas en la panza. ¿Sí? Ha habido un efecto de resonancia. La resonancia entre qué? Entre saberes escritos, entre eso que veníamos trabajando como el núcleo real del inconsciente. ¿Sí? Un saber en términos de articulación, un saber escrito. Es diferente que el amor se sostenga en lo imaginario como medio que se sostenga acá en lo real como medio, en el saber del inconsciente como saber escrito. ¿Sí? Entonces, decía, es la relación de lo real con el saber. Me parecía que teníamos que tratar de hacer un esfuerzo para entender un amor en lo real, que sería un amor que se sostiene de la manera en que les digo, de un amor en lo real como medio, cuando hablamos del nudo borromeo que caracteriza el amor en psicoanálisis. ¿Sí? El amor en psicoanálisis también va a tener que ver con ciertas resonancias de lo que resuena, de lo que dice el analista, con ese saber escrito en el inconsciente. ¿Sí? También va a aparecer un amor ahí, que es un amor en lo real, pero vamos a tratar de ubicarle también una especificidad a ese amor en lo real que se da cuando decimos el amor en lo real como medio en el dispositivo analítico. Que se trata de resonancias, seguramente se trata de resonancias, tanto en un amor de una transferencia salvaje como el amor de una transferencia elucidada en un dispositivo analítico, siempre se tratará de resonancias y siempre se tratará de ese plano transferencial, amoroso transferencial, pero veremos cuál es la especificidad que hace que uno diga, che, bueno, pero un dispositivo analítico funciona de otra manera. Hay una especificidad de la posición del analista, que por definición los amantes no tienen. Los amantes tienen otra posición. No tienen la posición del analista. ¿Ok? Pero en principio, el amor puesto en lo real como medio es la teorización del amor exclusivamente del dispositivo analítico. Quiero que nos centremos en este momento, en pensar este tercer nudo, el nudo del amor,
puesto en lo real como medio, como el amor, con que Lacan pensaba el dispositivo analítico. Después podemos ver, me adelanto, en un texto que se llama Televisión, Lacan dice, bueno, a ver, a partir de esto, ahora pensemos de otra manera el amor fuera del dispositivo analítico. Pero en este momento, en este seminario y en esta clase del seminario de Lacan, les invito a pensar en el amor, en lo real, como medio, como propio de ese nudo del amor en el psicoanálisis. ¿Sí? El amor exclusivamente en el dispositivo psicoanalítico, que trata de una ubicación completamente nueva del deseo y del amor. Ya no es la de los anteriores nudos, es una ubicación completamente nueva. De tal manera que podemos afirmar que es por el cristianismo y su expulsión del deseo que el nacimiento del psicoanálisis fue posible. Fíjense qué cosa dice Lacan. Si no podríamos pensar el psicoanálisis es imposible de concebirlo si no fuese por este movimiento que hizo el cristianismo de expulsión de la causa del deseo. Y eso retornó en otro lugar, que es la transformación de este nudo, la segunda transformación de este nudo Borromeo en el psicoanálisis, en el amor en lo real como medio. ¿Sí? Entonces, podemos decir, no podríamos concebir el psicoanálisis sin el cristianismo, por un lado, y podemos decir que el psicoanálisis es una práctica que encuentra su sustento en el retorno de lo real del deseo expulsado por lo simbólico. ¿Ah? Lo digo ahora en una frase nada más. Encuentra su sustento en el retorno, en lo real, del deseo expulsado por lo simbólico, por el amor simbólico propio del cristianismo. ¿Sí? El amor de transferencia es un amor puesto en lo real como medio, y es a partir de esta ubicación del amor en el nudo que hay que leer el amor de transferencia y la posición del analista o deseo del analista. Cuando hablamos del amor en lo real puesto como medio y decimos que es lo propio del psicoanálisis, decimos que es a partir de esto que tenemos que explicar el amor de transferencia y la posición del analista en ese amor, o lo que es lo mismo, el deseo del analista. Esta es la idea de Lacan, él que había trabajado tanto, que siempre trabajó el tema del deseo del analista, de una manera, de otra manera, ahora lo va a tratar de explicar en la lógica nodal. Dice, voy a tener, o me propongo trabajar todo lo que tiene que ver con las cuestiones del amor, de transferencia, lo que en su momento en la historia del psicoanálisis hablaron de la contratransferencia, todas las teorías de la contratransferencia, de qué le pasa al analista ante la transferencia del analizante. No sé si recuerdan toda esa historia, que es una historia en el seminario 10, en el seminario de la angustia. Lacan trae algunas mujeres, Margaret Little y otras, mujeres analistas que fueron las que mejor no teorizaron, las que mejor dieron cuenta de esta cuestión de la contratransferencia. ¿No? Las que mejor dieron cuenta de esta cuestión de la contratransferencia. Parece que estas mujeres eran muy sensibles, a las mujeres analistas, eran muy sensibles a lo que les pasaba en el dispositivo analítico con la transferencia de los analizantes. No sé si recuerdan esa época del seminario 10, es cuando Lacan dice las analistas, mujeres son las mejores, cuando no son las peores. Cuando no son las peores, son las mejores. ¿Okay? Estoy trayendo esta idea, ¿no? Ahora eso que él laburó tanto
eso que él trabajó tanto. Eso que él trabajó tanto en otros paradigmas, en otros momentos de la enseñanza de él, acá lo va a trabajar, lo va a intentar trabajar con la teoría nodal. ¿Sí? Vamos a trabajar algunas cuestiones de transferencia y de el deseo del analista. Estoy utilizando el deseo del analista en lugar de hablar de contratransferencia, porque Lacan en esa época ya decía todo esto que teorizaron de la contratransferencia, estas mujeres, todo esto que teorizaron, no son más que elaboraciones acerca de lo que es el deseo del analista, la posición del analista en el dispositivo, en ese dispositivo amoroso que es el psicoanálisis, ¿no? En ese dispositivo transferencial, ese dispositivo de amor, que es el psicoanálisis, lo que siempre se trabajó como contratransferencia, Lacan decía, son elaboraciones acerca de la posición del analista, del deseo del analista. ¿Eh? Entonces, en el nudo vamos a tratar de ubicar, en relación a el amor en lo real como medio, vamos a tratar de ubicar cuestiones de la transferencia y de la posición del analista o el deseo del analista. Y ya vamos a Freud, desde las primeras indicaciones de Freud, desde antes de Consejos al Médico y esos escritos que trabajamos, que me parece que se llamaban escritos técnicos, una cosa así, desde antes, desde las primeras indicaciones de Freud, el establecimiento y el manejo de la transferencia fueron pensados en una posición absolutamente diferente de la del amor, puesto en lo imaginario como medio. Fíjense, no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que estoy diciendo ya lo estoy diciendo a nivel de la teoría nodal. Ya desde los primeros trabajos de Freud, Freud nos indica que en cuanto al establecimiento y al manejo de la transferencia, para Freud todo era completamente diferente, absolutamente diferente de la posición del amor puesto en lo imaginario como medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso haría enormes obstáculos. ¿Sí? Del lado del analizante es un obstáculo para el dispositivo. Del lado del analizante, poner el amor en lo imaginario como medio. Del lado del analizante, eso sería un obstáculo, o lo que es decir lo mismo, sería un obstáculo que la transferencia se sostenga en ciertas adherencias imaginarias. Sería un obstáculo para el dispositivo. ¿Qué sería que el análisis, que el amor de transferencia se sostenga en algunas adherencias imaginarias? Esto que pasa cuando uno escucha a alguien decir lo que dice mi analista es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad si mi analista es el director de la iglesia pentecostal del psicoanálisis lacaniano? Mi analista es el director de la iglesia pentecostal. Yo lo digo desde un lugar que no es un lugar irónico, perdón, pero estoy dando ingreso, desde un lugar absolutamente irónico. Digamos, el dicho es irónico, el decir no es irónico, porque es completamente diferente decir he elegido o he pedido una entrevista con un analista porque algo de lo que dijo a mí me pegó en algún lugar. Yo no sé bien, no puedo dar cuenta absolutamente de eso, pero algo que dijo me parece que me pegó. Y yo recuerdo alguna vez en mi vida haber intentado emprender un análisis habiendo elegido como analista a alguien porque era el director de la escuela pentecostal del psicoanálisis lacaniano, buscando una garantía de que lo que iba a hacer tenía algún tipo de sustento. Eso ya les hablo un poquito de mi estructura psíquica. Buscando una garantía, buscando un otro que garantice que esto, agarraba y le demandaba análisis a el monseñor
X, el Papa Pío XIV. ¿Por qué? Porque es el Papa, de ahí para abajo nada. De ahí para abajo nada. ¿Sí? Entonces esto se puede sostener en el análisis, del lado del analizante, ¿sí? Estas adherencias imaginarias. Si del lado del analista, Freud ya lo decía con otras palabras, pero sería un obstáculo que un analista tenga un manejo de la transferencia que dependa de, por ejemplo, a quién vota el analizante. Si viene y habla el analizante de que va a votar a tal y te habla mal de tal político y de tal política, entonces vos tratás de interpretar y manejar, te fuiste al pasto. No te fuiste al pasto y volcaste, digamos, porque eso no se maneja así. O sea que desde el principio Freud dijo, ni se les ocurra pensar que el amor que trabaja el psicoanálisis, que se llama transferencia, es el del nudo del amor puesto en lo imaginario como medio, ni se les ocurra. ¿Sí? Yo sé, no para todos ustedes, pero para algunos de ustedes nos pasan cosas cuando dicen, no, pero estos son todos así, que uno dice, me quedo callado, o los hinchas de tal equipo son todos así, y uno cierra la boca, pero no es ese punto lo que caracterizaría la posición del analista. La posición del analista pasa por una coordenada completamente diferente. En esta estamos todos de acuerdo, en el amor en lo imaginario tomado como medio. ¿Sí? Pero a veces uno lo sigue escuchando en los consultorios. Yo he escuchado, por ejemplo, interrumpí la experiencia que tenía anterior y quise empezar a probar una experiencia acá porque hace 24 años que me analizó con la misma analista y ya somos como amigas. Es más, nos peleamos a veces, yo la quiero mucho, ella me quiere mucho, pero nos peleamos y uno dice, bueno, bien, hubo ahí algo que me anoticia a mí en pocas frases de que está el amor, el imaginario, como medio, sosteniendo lo que sería el dispositivo analítico. Somos como amigos, nos peleamos, y sí, ¿no? Y o situaciones, yo no quiero abundar en esto, pero en la historia del psicoanálisis ha estado lleno de esto, donde el dispositivo analítico deriva insensible o abruptamente en el altar o en el albergue transitorio. Esto ha pasado en la historia del psicoanálisis, esto ha pasado mucho en la historia del psicoanálisis en Argentina, esto ha pasado mucho en la historia del psicoanálisis en Viena, en Alemania, hay muchos testimonios y hay otros testimonios que no se publican, pero ha pasado mucho. Y surgió ahí la pasión. Y surgió la pasión y terminaron, son transferencias que terminan de esa manera. ¿Sí? Después vamos a hablar de una. A propósito de otra cosa, pero bueno, son estas historias del psicoanálisis donde uno dice, bueno, esto terminó donde supuestamente no iba a terminar. Se supone que ninguno de nosotros hace este tipo de manejo del amor de transferencia. Esto estamos de acuerdo. Se supone que no. Pero Miriam Camino no estaba pensando, lo que pasa no me quise adelantar. Miriam Camino trae la historia de Sabina Spielrein, que vamos a trabajar algo de ella. ¿Sí? Ella era discípula de Jung, era amante de Jung. Hay una película por ahí, ¿te la acordás, Miriam? Hay dos películas, Priendi Milánima. Priendi Milánima es una película italiana y después creo que en Estados Unidos hicieron una que se llama, creo que Una relación peligrosa. Es más bella, para mi gusto, Priendi Milánima. Bien, Una relación peligrosa. Esa la tendríamos que mandar al blog.
La tendríamos que mandar a algo, pero vamos a hablar de algo de eso. Te agradezco, Miriam. Justamente estaba pensando en ella, pero no la quise anteponer. Hoy tengo varias mujeres en la boca, ¿sí? Digo, en eso uno más o menos está advertido de tratar de no terminar fuera del consultorio, digamos, en ese tipo de nudos. Uno trata de no anudarse, de no hacerse una galleta con el amor en lo imaginario puesto como medio. En eso estamos bastante advertidos. Pero podría pasar que el analista, sabiéndolo, un método peligroso. Bueno, era Maricel Biglione. Bueno, después lo vamos a ubicar, si es una relación peligrosa, un método peligroso. Lo vamos a ubicar y lo vamos a subir. Una mujer muy especial, Sabina Spielrein. A mí me hubiese gustado conocerla. Como Lu Andrea Salomé, pero por motivos muy diferentes. Entonces decía, uno más o menos está advertido respecto de estas cuestiones, pero hay otras de las que no está tan advertido, ¿sí? En las cuales, sabiéndolo sin saberlo, un analista oriente su análisis con un amor puesto en lo simbólico como medio. ¿Sí? Cuando el psicoanalista orienta un análisis con el amor puesto en lo simbólico como medio, cuando nos enganchamos muchos en los efectos terapéuticos ligados a ciertos ideales. ¿Sí? Yo tenía un paciente que estaba, qué sé yo, encontraba su lugar en la vida y ha tenido unas entrevistas conmigo y ahora un año después, más o menos, se consiguió un laburo, lo mantiene. Antes andaba medio así, se peleaba con la pareja o con las parejas, le duraban una semana, ahora le dura 3 semanas, está mejor. El análisis le está haciendo bien. Cualquiera podría decirme, Roberto, discúlpame, pero estás orientando tu práctica con el horizonte de algunos ideales, que es mejor no cambiar de pareja todas las semanas, o que es mejor tener un laburo estable que lo contrario. ¿Sí? Y eso no es más ni menos que sostener un dispositivo a partir del amor puesto en lo simbólico como medio. ¿Sí? Los efectos terapéuticos ligados a ciertos ideales. Lacan laburó mucho, Lacan trabajó mucho esto, porque pueden ser ideales de la época. Y si son ideales de la época, los ideales cambian. ¿Sí? Hace 60 años, el desarrollo intelectual, a ver, digamos, el progreso económico era algo bien visto, pero en ciertos nichos culturales el progreso económico estaba bien visto, pero estaba mejor visto el desarrollo intelectual. ¿Sí? Hace 60 años era así. Hoy yo no sé si es así. Hoy de repente, qué sé yo, ganar guita siendo un influencer que desafía a la gente en comer pan, comer hamburguesas o salchichas, y con eso tener mucho dinero, que uno dice, sí, tener mucho dinero, pero en términos de desarrollo intelectual, sí, bueno, pero hoy en día lo intelectual no tiene que ver, no tiene tanto peso como lo otro, es decir, los ideales de la época cambian, y si un analista guía su práctica y orienta su práctica en relación a esos ideales, o sea, en relación al amor puesto en lo simbólico como medio, pues bien, el psicoanálisis está cambiando con la época. En una época donde está bueno tener una familia estable, le verá con buenos ojos cuando un paciente tiene una familia estable, y en una época donde lo mejor es lo individual y esta relación ya no me sirve, descarto acá, me meto acá, y si no me sirve esta de acá, descarto acá, me meto acá, será mejor eso. ¿Sí? Son ideales culturales. Estoy hablando de en qué punto se nota cuando un dispositivo se estructura a partir del amor puesto en lo simbólico como medio. En algunos ideales de la época y
también, y muy especialmente, en algunos ideales del psicoanálisis. Lacan, en la primer clase del seminario de la ética, denunció este tipo de cuestiones. Dijo, ¿con qué tipo de horizonte moral, ético, sostienen el dispositivo analítico? Porque ustedes tienen algunos ideales para establecer si la cura analítica funciona o no funciona, no se basan sino en algunos ideales. Hay que releerla, esa primer clase. Yo la estuve hojeando por miedo a equivocarme con el nombre. Esos ideales psicoanalíticos eran la genitalidad, que se llama amor genital. Es un ideal psicoanalítico, el amor genital. ¿Sí? ¿Y de qué se trata el amor genital? O dicho de otra manera, llegar a la madurez genital. ¿Sí? Es un ideal por el cual el sujeto tiene que tomar a su partener como el objeto que realmente es, y no como representante de un objeto pregenital. Porque yo puedo tomar a mi partener como representante, como encarnación de un objeto pregenital. Vamos a suponer que yo soy analizante de alguno de ustedes, o de algún, que cada uno piense que yo soy su analizante. Entonces yo digo, no, porque mi pareja, ella no me da, y no me da, y yo necesito amor, y no me da, y me da poco, y se va a jugar al fútbol, y no me da, y no me da. Alguno de ustedes podría pensar, che, el partener de este tipo es una teta que le da poca leche. Y se ha pensado así en la historia del psicoanálisis. Ubico a mi partener en el lugar de un objeto pregenital, entonces le pido y le pido y le pido y siempre es insuficiente y siempre es insuficiente y es lo que llevó, no sé si alguien me hizo una pregunta porque se borró esto acá, a ver, perdón, a ver si alguien me preguntó algo. Sabrina Pirrein, sí, Ana Laura, no, admitir, perdón, pero estoy loco. Disculpen, admitir a todos. Bien, entonces, les daba un ejemplo vívido de lo que es en esa época. Decían, bueno, podés tener una pareja y pedirle como si fuese una teta que siempre está un poco seca, que es lo que llevó a Freud a decir, me parece que los neuróticos de alguna manera siempre le cortaron un poco, siempre los destetaron un poco antes, hay algo medio raro acá. ¿Sí? O la persona que agarra y dice, y discutí con mi esposa, perdón que lo ponga más anal al hombre, discutí con mi esposa. ¿Por qué discutió, señor? Discutí porque quería salir con una pollerita que se le ve mucho la pierna. Y vos fijate, le dije a mi esposa, esa remera que tenés, esa remera te marca mucho el busto, y la pollera así, así y así, y entonces uno se da cuenta que con ese objeto tiene la misma relación que con los objetos que produce su esfínter anal. O sea, la manejo como un excremento. Si quiero la largo, la dejo salir, si quiero la retengo, si quiero... Entonces los analistas se dieron cuenta que, pues bien, hay un montón de conductas en los pacientes que notician de fijaciones pregenitales. Entonces, un ideal que hubo en el psicoanálisis era la genitalidad. Caramba, no la trates ni como un escívalo, ni como un objeto anal, ¿no? No la trates como un pecho. No la trates como el representante de la ley, la que tiene la voz cantante. Al final sos un pollerudo. La tipa agarra y te dice, sí, no voy a jugar a la pelota, mi amor. No la trates como un objeto vos. ¿Sí? En el seminario 4 trae a la mujer como el famoso objeto genital cuando critica a los... En el seminario trae a la mujer como el famoso objeto genital como crítica a los posfreudianos. Pero bien, porque estos ideales están muy bien. Estos ideales son ideales que llegaron al psicoanálisis por ciertas teorizaciones posfreudianas. No es que no lo hayan sacado de Freud,
pero hacían una lectura, vamos a decir, sesgada en este sentido de extraer ideales que son ideales del psicoanálisis. Tiene que haber una madurez genital. El tipo tiene que salir de un análisis maduro genital, no tiene que tener fijaciones pregenitales, ¿sí? La autenticidad era otro ideal analítico que habían postulado los postfreudianos. Ser auténtico. No hagas, o no seas, o no finjas ser de tal manera para que te quieran. Vos sos como sos. Y no, pero ¿sabe qué pasa? Si yo me muestro tal como soy, no me quiere nadie. Y bueno, es que sos un nene, viste, que está pues, con el amor de vos, tenés que ser auténtico. Hay que leer esa primera clase del seminario de la ética. ¿Sí? La no dependencia. Esto era un ideal analítico. La no dependencia, no depender, no te podés quedar con él porque peor es nada. Vos tenés que ser independiente, vos tenés que tener un amor, tengo un amor porque quiero el amor, no porque tengo el amor porque me larga él y me tienen que poner chaleco de fuerza, o me larga ella, no importa, ¿sí? Estamos hablando de ideales analíticos que anotician del amor en lo simbólico como medio, ¿sí? Y yo he conocido muchos, ¿sí? Había uno que era, por eso di los ejemplos que di, el tener ligas objetales firmes. Esto era más en la época un poco más kleiniana. Era un ideal tener ligas objetales firmes. ¿Cuánto hace que estás con tu pareja? 20 años. Muy bien. ¿Cuánto hace que estás con tu pareja? 20 días. Ninguna me dura más de 20 días. ¿Quién está mejor, psicoanalíticamente hablando? Y decía, no, el que hace 20 años, porque juega su relación transferencial con un objeto que puede sostener unas ligas objetales firmes. ¿Sí? En cambio el otro es un mamarracho que anda pasando de que yo, Lacan dijo, esto es un ideal analítico. El análisis se guía por otra cosa. Escribió todo un seminario alrededor de esto, ¿no? Porque esto tiene connotaciones morales, filosófico-morales, aristotélicas, kantianas, ¿sabes? Que utilizó todo un seminario para trabajar esto, ¿sí? Y esto a nosotros nos podría pasar sin que nos demos cuenta. Yo tengo un paciente y siempre se mete con mujeres que lo hacen sufrir, y le duran una semana, y lo hacen sufrir, y le duran una semana, y de repente se metió con una que no lo hace sufrir y ya duró 15 días. Y digo, el análisis le está haciendo bien. Digo, sin darme cuenta, yo también pongo el amor en lo simbólico como medio. Le está haciendo bien, le está sirviendo, ya no le pega tanto a los hijos, no se emborracha tan temprano a la mañana, se emborracha a las 11. Antes eran las 9 y ya estaba diciendo tonterías. Es decir, pasa. ¿Sí? Entonces, es evidente que cuando nosotros hablamos de posición del analista, ¿sí? O cuando hablamos de deseo del analista, estamos hablando de otra cosa. No te enganché con lo imaginario, ok. No te enganché con lo simbólico, ok. Y entonces, estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de la posición del analista. Porque lo primero es, yo veo que algunos se ríen, pero digo se ríen porque hay cosas que yo las exagero para que se note bien, pero a veces son más sutiles, ¿sí? Ante el amor en lo imaginario como medio, el analista puede engancharse o no. Digo, porque a veces se engancha. A veces uno no le dice, mira, tómatela y votá a quien quieras. Pero, no le dice eso, pero actúa de tal manera que, oh casualidad, el tipo o la tipa dejaron de venir. Entonces, sin saberlo, hubo algo donde lo que se espera de tu posición en el amor, lo que se espera de tu posición en el dispositivo, lo que se espera de tu posición en el amor, en lo real que hay en el dispositivo, algo ahí se movió. Y, oh casualidad, no vino más.
y te mandó un cartel con la boleta del candidato al que él va a votar y te dice, toma, pensalo bien, votalo vos. ¿No? Lo exagero, pero a algunos les debe haber pasado. Si no por ahí, por otro lado, les puede haber pasado. Entonces uno se puede enganchar en la lista, puede caer en eso, vivirá transferencias salvajes, ¿sí? Vivirá transferencias con muchos acting outs, ¿sí? Con mucho amor-odio, puede pasar. ¿Sí? En cambio, si pone el amor en lo simbólico como medio, se operará como horizonte de la práctica cierta trascendentalidad, ¿no? Ciertas ideas trascendentes, y también el analizante lo va a pagar, porque lo va a pagar con un vaciamiento de goce. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando en una de estas reuniones yo dije el amor simbólico, la expulsión del objeto causa del deseo por parte del amor cristiano produjo un vaciamiento de goce? Y si vos ponés tu amor en lo trascendental, y hace 40 años que estoy con mi marido, 40 años que estoy con mi marido, y la verdad que el que me mueve es el que viene a cortar el césped los fines de semana, ese me llena la panza de no sé qué. Bueno, pero tipo mi marido, yo tengo una familia, lo vas a pagar con un vaciamiento de goce. Un vidage en francés, ¿no? Un vaciamiento, se te va a vaciar eso. Entonces nosotros decimos la posición del analista es otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Y para entrar en esa otra cosa, Lacan plantea lo que él llama una interpretación audaz. Busquen la expresión, está en la página 40, donde él cuando dice, bueno, la posición de la... Lo dice con otras palabras, pero subrayo bien de una interpretación audaz. ¿Sí? Es la audacia, en fin, de mi interpretación de hoy, en fin, que es la audacia de mi interpretación. Va a ser una interpretación audaz. Lo quise subrayar porque no sé, ustedes, yo no encuentro muchas veces que Lacan diga voy a hacer una interpretación audaz de lo que está pasando acá. ¿Sí? Página 40, una interpretación audaz. ¿Sí? Yo, para transmitirla con ustedes, la voy a hacer menos audaz. La voy a hacer menos audaz. La voy a plantear como una interrogación. Pero Lacan la plantea audazmente como una afirmación. Yo con ustedes la voy a hacer menos audaz. Yo soy menos audaz, soy más cagón, digamos, más cobarde. O sea, la voy a hacer menos audaz. ¿Sí? Entonces Lacan dice, vamos a seguir la interpretación de él. Dice, Freud va explicando que en el amor de transferencia no hay que engancharse en lo imaginario, en el amor en lo imaginario como medio, ni tampoco conducir la cura hacia la concreción de ideales, que es el amor en lo simbólico como medio. Ahora bien, a partir de un momento, a partir de cierto momento, dice Lacan, él, por Freud, ¿no? A partir de un momento, él, ese momento yo ya se los... a ver, voy a expandir un poquito la interpretación de Lacan. A partir de cierto momento, cuando escribe Más allá del principio del placer, él, y yo agrego, y varias analistas mujeres, antes que él, durante él y después de él. ¿No? Eso lo agrego yo, no está en la clase, yo lo agrego. ¿Eh? Entonces Lacan dice, Freud viene trabajando, no se enganchen en lo imaginario, no se enganchen en el amor en lo simbólico como medio, pero a partir de cierto momento él y sus discípulas comienzan a descubrir, fíjense cómo hago con los deditos las comillas, comienzan a descubrir una dimensión nueva, más allá del principio del placer. El masoquismo primordial ligado a la pulsión de muerte.
A partir de cierto momento, el tipo venía trabajando, no se enganchan acá, no se enganchan allá, pero en determinado momento él empieza a encontrar, empieza a descubrir en los pacientes una cosa que no pudo menos que llamar masoquismo primordial y pulsión de muerte. Bien, ¿no será que a Freud se le ocurrió plantear la existencia de un masoquismo primordial ligado a la pulsión de muerte por la posición en que estaba, por la posición en que lo ponía el amor de transferencia? ¿No será que cualquiera que ocupe la posición del analista terminará inventando una teoría así? ¿Me explico cuál es la interpretación? Lo puse en una pregunta. Dice, Freud descubrió en la estructura del ser hablante que venía a consulta cierta lógica susceptible de ser explicada en relación a algo que se llama masoquismo primordial y que conduce a la muerte, la pulsión de muerte. Y Lacan dice, voy a dar una interpretación audaz. Al tipo se le ocurrió eso por la posición que estaba en el amor. No es algo de la cabeza de los pacientes. Se le ocurrió a Freud por la posición en que estaba en la transferencia. ¿Sí? Fíjense qué interpretación que tiene. No se le ocurrió a Freud, se le ocurrió a las discípulas de él, digo yo, ¿sí? Y se le ocurriría a cualquiera que esté en esa posición, que es la del amor, tal como se juega en el dispositivo analítico, susceptible de ser transmitida como el nudo Borromeo en el cual el amor ocupa lo real como medio. ¿Ok? Ahora lo voy a decir en forma afirmativa. Recién lo dije, ¿no será que? Ahora lo voy a decir de manera más audaz, a lo Lacan. ¿Sí? Freud planteó que existe en el ser hablante algo que llamamos masoquismo primordial y que eso está vinculado a la pulsión de muerte. Pues bien, no. Masoquismo primordial y pulsión de muerte no son construcciones teóricas hechas sobre datos clínicos de existencia real. Son fantasías producidas por un sujeto que se ubica de tal manera en el amor. Esto es una bomba, no sé qué les parece a ustedes, pero esto es una bomba. Flaco, tu interpretación es audaz. Porque hablar del más allá del principio del placer, de la pulsión de muerte, del masoquismo primordial, del masoquismo femenino, para nosotros eran todas cosas diciendo, estos son datos reales, una realidad clínica, concreta. Lacan está diciendo, esto es una teoría que produjo un tipo que se encontró frente a una modalidad del amor que no la puede explicar, ni el amor puesto en lo imaginario como medio, ni el amor puesto en lo simbólico como medio. Esto es una bomba. ¿Sí? Y a mí me gustaría tomarlo con la consistencia que tiene ahora, a despecho que tal vez 6 clases después del seminario diga otra cosa. Digo, quiero centrarme en este punto, a despecho que en el seminario 23 digo otra cosa. Digo, estas son fantasías. ¿Sí? Porque yo, Lacan, ya en el seminario de la angustia, yo, Lacan, dije, el analista, hay ciertas cuestiones de la contratransferencia, es decir, de su posición en el dispositivo, que vienen por el hecho de ser él objeto del deseo del otro. El paciente viene con una cuestión deseante, el paciente, el analizante, con una cuestión deseante, y en determinado momento, un momento transferencial, te toma a vos como objeto. Yo no me voy a poner a hacer el seminario 10, porque esta era la idea. En vez de hacerlo en un encuentro, hacerlo en 2 encuentros. Pero en el seminario 10, Lacan dice, ¿qué le pasó a Freud cuando se cristalizó la transferencia y él fue tomado como objeto? Por el amor del paciente, ¿sí? del analizante. ¿Sí? Lo primero que hizo Freud es decir, no, pará, no es conmigo, es con tu papá, yo debo ser representante de tu papá, debo ser representante de tu mamá, no me pongas a mí, no soy yo.
No soy yo, es tu papá, es tu mamá. Esto todo lo trabaja en esas clases de contratransferencia del seminario 10. Ya Lacan agarraba y decía, todas esas teorías han sido teorías que fueron generadas por el lugar en que ocupaba el analista. Hay que decirle, no, mirá, no me odias, no es que pensás que yo soy un pelotudo. Vos pensás que tu papá es un pelotudo y estás transfiriendo a mí alguna cosa de tu papá. Te estás diciendo, no, conmigo no, yo no, a mí no me metas. Esto es cosa de tu inconsciente. Lacan ya este tipo de cosas las tenía. Acá las explica diciendo, sí, y hasta esas teorías de la pulsión de muerte y el más allá del principio del placer y el masoquismo primordial las hubiese generado cualquiera que se para así. No son construcciones teóricas de datos constatables reales, de existencia real, son fantasías producidas por cualquier ser hablante que se ubique en la posición del analista. Va a armar figuraciones, evocaciones, que devienen de la posición del analista en el amor de transferencia, que es un amor real. ¿Sí? Y es un tema, por eso me alejo un poquito de la letra, porque hasta ahora me atengo a la letra, les ubico la frase, les ubico las palabras, ¿no? Es una interpretación audaz, pero uno cuando trabaja esto también lo lee en la historia de cómo advino el tema de la pulsión de muerte. ¿Sí? Más allá del principio del placer, Freud lo escribió en 1920. Pero ya en 1912, Sabina Spielrein, Miriam, 1912, había escrito un texto que se llama La destrucción como causa del devenir, donde plantea la existencia de una pulsión de destrucción que fue un antecedente de la pulsión de muerte. Yo no sé qué imagen darles, ¿sí? Pero es como si yo dijese, esto tómenlo como de quien viene, porque no está en la historia del psicoanálisis en el sentido de escrito, esto es como una idea mía. ¿Viste? La tipa, discípula de Jung, se convierte en la amante de Jung, tienen una relación con Jung y la esposa no la larga. Y Jung le dice, mira, yo tengo el amor en lo simbólico puesto como medio, y Jung no larga a la esposa, y Sabina, que sufre como una desgraciada, se pone a escribir y ¿qué se le ocurre? Una cosa como diciendo, adentro mío tengo algo que yo misma me meto a destruirme. Está enganchada con un tipo que a la mujer no la va a dejar. ¿Sí? Entonces estoy marcando 8 años antes de que Freud escriba lo que escribió, que ya había una mujer con una manera de vivir el amor, vamos a decir, con una manera de vivir el amor donde se puso a hacer una teoría de la pulsión de destrucción, que es un antecedente directo del de Spielrein. Para la época, 1922, estoy hablando de la época de lo que se producía, cuando ya empezaron los analistas a tener pacientes, Anna Freud escribió un texto que se llama La relación entre las fantasías de flagelación y un sueño diurno. La relación entre fantasías de flagelación y un sueño diurno, donde se trata de fantasías de castigo. ¿Ok? El masoquismo primordial, pegan a un niño. Imagínense que todo eso que son piezas centrales del psicoanálisis, el muchacho Lacan haya dicho, esas son fantasías por la posición que ustedes tenían en lo que ellos tuvieron en el amor. Y hay otra que tampoco quiero dejar pasar, que es Helen Deutsch. Hace un tiempo yo di en la Universidad de San Martín para una diplomatura, me parece que era, unas clases que tenían que ver con analistas mujeres. Me puse a trabajar el complejo de castración
pero lo único que me interesaba de hombres era Freud y Lacan. Después, mujeres. Me interesaba qué pensaban las mujeres. Y me encontré con estas mujeres que están en algunas clases que están grabadas. Lo que pasa es que, y están en YouTube en algún lugar, lo que pasa es que es imposible, tendría que pasar horas para ubicar a lo mejor lo que dije de Helen Deutsch, y tampoco era gente que venía y que eran todos colegas. O sea, había gente que no era colegas, entonces yo tenía que tener una transmisión un poco, si se quiere, menos estricta, menos rigurosa, ¿sí? Pero me acuerdo, digo, porque si no lo hubiese buscado, les hubiese dicho, si les interesa, vayan y miren eso. Pero Helen Deutsch presentó muchos trabajos, muchas ideas sobre el masoquismo femenino. Es la autora Helen Deutsch que más ha trabajado el tema del masoquismo femenino, ¿sí? Hay un texto de 1930 que se llama La importancia del masoquismo en la vida sexual de la mujer. Pero les podría nombrar a otra, le podrían nombrar a Marie Bonaparte, 1935, Pasividad, masoquismo y feminidad. ¿Cómo caracterizarías en el analista? A ver, para, ¿esto qué es? Bueno, se me pasó. ¿Cómo caracterizarías el amor de transferencia como real en el analista, a diferencia de la transferencia imaria y simbólica? Si da el tiempo. Hacia allí vamos, Ángela. Hacia allí vamos. Hacia allí vamos. Hacia allí vamos. La palabra clave, el S1, de la respuesta que yo te tendría que dar, es la palabra imposible. ¿Eh? ¿Cómo caracterizar ese amor en lo real como medio en el analista? ¿Sí? Pero lo quiero ir armando con ustedes. Porque si le digo es el amor que hace jugar lo imposible, ¿viste? Me van a decir que es una poesía esto. ¿Sí? Entonces les quería traer esta historia de mujeres, porque son mujeres que han sido particularmente sensibles, que en el amor uno no se puede parar de cualquier manera. Y el dispositivo analítico las empujaba a pararse de cierta manera. Y si se paraban de cierta manera, si transitaban ese amor en lo real, en el dispositivo analítico de cierta manera, no podían menos que generar teorías donde aparece cierto goce que lleva a la muerte. ¿Ok? Por lo menos quiero que nos quedemos de acuerdo en esto. Después vamos a ver el analista, vamos a tratar de ver cómo es en el analista. Pero Lacan dice cómo eran estos analistas. ¿Sí? ¿De dónde salieron estas teorías que articulan la dimensión del goce, por eso se llama masoquismo, y la de la muerte, por eso se llama pulsión de muerte? ¿De dónde salieron estas teorías? Y Lacan dice, sigo con la interpretación audaz de Lacan, todas esas teorías son el síntoma que se produce por estar alguien en el amor en una posición nueva. Una posición que Freud no tenía esclarecida. Él fue el primero. Tenemos el nudo del amor de la antigüedad, tenemos el nudo del amor del cristianismo y un chabón, un señor, que en determinado momento en Europa arma por el dispositivo que él crea, arma un nudo nuevo en el amor. ¿Sí? L'amour, l'amour, un nudo nuevo, es un nudo propio del psicoanálisis, en una posición que él no la tenía esclarecida. ¿Sí? Y en esta posición se trata de consentir a un amor, entre paréntesis de transferencia. En esta posición se trata de consentir un amor a partir de la existencia de un deseo, que es el deseo del analista, sin conducir ese amor hacia la dimensión imaginaria del amor-odio o de operar con ese amor hacia la consecución de ideales. Entonces ya lo empezamos a caracterizar, ¿no? Es una posición en la cual vos consentís a un amor.
pero ni lo alimentás en lo imaginario, ni lo reconducís hacia la concreción de ideales, ¿sí? Que es lo que hacen los padres con sus hijos. ¿Sí? ¿Qué hacen los padres con sus hijos? Intentan reconducir un amor en lo real hacia la concreción de ideales. Por eso los papás, cuando encuentran un niño o una niña que está haciendo algo que ellos consideran que no está bien, le dicen, eso no está bien. ¿Sí? Entonces uno diría, ¿cómo aprenden los niños? ¿No? Por esa transmisión de una información que viene del padre y de la madre. ¡Mentira! No es que cambian la disposición por una información que viene del padre o la madre. Sencillamente cuando alguien le dice eso no está bien, está jugando ahí un chantaje o una extorsión emocional. Es como si le dijese, si se sigue portando así no te quiero más. Desde el psicoanálisis la educación es eso, ¿no? Una especie de chantaje emocional. Ahora bien, decime cómo se ubica uno en una posición sin intentar reconducirla a los nudos, al nudo antiguo ni al nudo cristiano. ¿Sí? Decime. ¿Cómo te sostenés ahí? Yo les podría decir, no busqué la cita porque no tuve tiempo y aparte porque no podemos terminar el año del Jopo. Pero Lacan muchas veces arrimó esta pregunta diciendo, denme algún tipo de excusa que no sea la de ganarse unos mangos. ¿A título de qué? Porque no puede ser a título de ningún ideal que digas, no, yo soy un analista porque quiero curar a la... Vos no sos, vos querés curar, vos no sos ningún analista. Y no, bueno, pero lo que pasa es que, mira, yo soy medio feo, ¿viste? Y mi única manera de conocer minas es el consultorio, ¿viste? Porque viene al consultorio, las chicas, vos no sos un analista. ¿A título de qué te sostenés en una dimensión de amor sin intentar reconducirla a los otros anudamientos? Y para Lacan fue una pregunta, por eso siempre es una incógnita el tema del deseo del analista. Dice, díganme una respuesta que no sea ganarse unos mangos, porque si me dicen, mirá, hice un análisis de tanto tiempo, llegué a algunas cuestiones, y qué sé yo, y es la manera más seria de ganarme la vida. Bueno, esa es una respuesta. ¿Qué ideal perseguir? No persigo ningún ideal, me quiero ganar unos mangos. Lacan dice, si es esa respuesta te la acepto, si es otra respuesta tenés que dar cuenta de qué deseo te sostiene ahí. ¿Sí? Ni más ni... Son, como lo notan ustedes, cuestiones que en Freud se trabajan en términos de abstinencia, de abstención, de neutralidad analítica. Cuando Freud trabajaba esta cosa de la neutralidad analítica. Sí, podés ser muy neutral, pero hay un amor ahí en lo real, que te está tomando como objeto, no sé si me entendés. Parece que no es muy fácil sostener un lugar de neutralidad analítica. ¿Sí? Entonces, bien, me salgo de la interpretación de Lacan, continúo la interpretación de Lacan. Es como si dijesen, según esas fantasías o teorías, que son teorías que generaron los propios analistas a partir de ciertas fantasías, ¿sí? ¿Qué podría justificar el consentir a esta posición renunciando a esas maniobras? ¿Se entiende? Dice, a ver, ¿qué justifica esto? ¿Sí? Y Lacan mismo se responde, lo único que la justificaría, según estas teorías, es que haya en el analista un goce, una pasión en ubicarse como un objeto resto a ser usado y abandonado. Acompañemos a Lacan en esta interpretación. Dice, sacame la idea de me laburo de esto porque me gusta, porque me quiero hacer unos mangos, me gano unos mangos, algunos profesores en la facultad cambian el amor sostenido en lo simbólico como medio por el amor sostenido en lo imaginario como medio. Esto uno lo ha visto, ¿no? Las profesoras consiguen amantes jóvenes, los profesores amantes, qué sé yo, pero decime algo, es un masoquista el analista. Bueno, Ángela,
esto estoy tratando de transmitir. Si vos le preguntás a Helen Deutsch te va a decir, sí, ahí hay un goce. Ahí hay un goce. Ahí hay una pasión, si te sostenés como analista, si vos buscas algún tipo de compensación que venga por lo imaginario, sí, bueno, pero yo sé que los analizantes vienen, hacen un despliegue, uno pone lo mejor de uno, para que esto labure, y un buen día no vienen más y se van sin pagarte 2 sesiones. Y uno dice, no vení a pagarme las 2 últimas sesiones. Uno dice que fui un objeto que sirvió en el momento en que el mundo se le había derrumbado, ahí vino y me dijo, vengo a la hora que vos me atiendas, yo vengo y te pago lo que vos me pidas. Un tiempo después se va sin pagar. Entonces, Ángela, estas analistas dijeron, che, ¿qué justifica mantenerse en el amor así? Y bueno, hay un goce. Según estas teorías, según estas teorías, una pasión en ubicarse como un objeto resto, a ser usado y abandonado. Y no me van a negar que es una fantasía que en las transferencias salvajes, que también son amores en lo real, también hubo una resonancia de saberes inconscientes y qué sé yo, y hay pero se engancharon más en lo imaginario, ¿no? En lo imaginario tomado como medio. En esas, ustedes deben haber escuchado más de una vez, lo escribí, porque lo escuché tantas veces que ni siquiera me sale inventado. Yo sabía, escuchar en el consultorio, yo sabía desde el principio que esta relación amorosa no iba a funcionar. Yo lo sabía. Yo sabía que yo, porque me conozco, iba a terminar sufriendo de la peor manera. ¿Por qué me metí? ¿Sabés por qué me metí, Roberto? Porque evidentemente tengo un goce masoquista. Yo esto lo escuché 40 veces. Yo sabía que esto no iba a andar sin ella es una manera del español inclusivo. Vamos a poner ella o él. Él, yo sabía que me metía ahí, me metía en la boca del lobo, que iba a sufrir, porque aparte él me dijo, esto queda acá, y esto es así, que yo y ahora resufro. ¿Y por qué me metí? Me metí, Roberto, porque no me queda otra que pensar que tengo una inclinación masoquista. Me gusta sufrir, ¿sí? Y estas fantasías que uno en las transferencias salvajes o no elucidadas, es decir, en los amores, odios de nuestra vida, uno las escucha así, acá la interpretan en la posición del analista. Y se vieron a sí mismos así, y lo pusieron como teoría. El masoquismo primordial. Son fantasías. Y Lacan cree que estos analistas, en la medida en que operaban como tales, con un deseo del analista, no en la medida en que querían ser reconocidos, buscaban novios, buscaban guita, sino en la medida que operaban como tales, y se constituían en el resto de una operación, concibieron estas teorías y las trasladaron, las proyectaron a los otros, a los analizantes, estas fantasías que ellos mismos producían. ¿Se entiende? Es una interpretación, insisto, una interpretación bien, bien fortachona, bien fuerte. ¿Sí? De tal manera que para Lacan esas teorías, masoquismo primordial, pulsión de muerte, hablan de la posición del analista. ¿Sí? De tal forma que si alguien no está parado en el buen lugar, en el lugar que le conferiría teóricamente un análisis lo suficientemente desarrollado, ante el amor real, si lo ponemos como medio en el dispositivo analítico, ante un amor real, inventaremos teorías que son la puesta en escena de las fantasías que se producen por ocupar una posición nueva. La posición que se tiene ante el amor en lo real sin reconducirlo a los anteriores nudos. Es decir, si a mí yo estaba en este nudo, el nudo analítico, y entonces en determinado momento
viene cierta cuestión de amor transferencial y yo tengo esta intervención, tac, armé, transformé el nudo, ¿sí? Hice una variación en el nudo, con los finales con las consecuencias de poner el amor en lo imaginario o en lo simbólico, ¿sí? Bien. Bien. Esto se enmarca en este tipo de preguntas, de cómo se soporta el amor de transferencia. La manera que encontró Freud fue la de interpretarlo. ¿Cómo soportaba Freud el amor de transferencia? Dice, bueno, no es que es por tu padre, es por tu papá, Dora, no soy yo. Y al otro le decía, bueno, es tu mamá, no soy yo. ¿Sí? Son maneras de soportar el amor de transferencia. Nosotros decimos, el amor de transferencia es algo que se produce por un operador. Es un operador simbólico, que es el sujeto supuesto saber, ¿no? Es un operador simbólico. El sujeto supuesto saber es un artificio, ¿no? Es simbólico. Y sabemos que es un amor que se despliega en lo imaginario. ¿No? Se produce a partir de un artificio simbólico, que es el sujeto supuesto saber, se despliega en lo imaginario en una gama que va desde la fascinación hasta el rechazo más corporal, en lo imaginario. Mi analista, lo que dice mi analista. Tengo la foto de mi analista al lado de la foto del Papa, que está en mi pieza o en no sé dónde. Hace muchos años, un sujeto que había conocido en un hospital psiquiátrico tenía una foto mía en el living de la casa. Yo le decía, ¿le pones velas? Yo me reía, pero bueno, es evidente que dependiendo de la estructura, eso desde el lado del analizante. Eso que desde el lado del analizante. El sujeto supuesto saber. Sí, el sujeto supuesto saber efectivamente es un elemento simbólico, efectivamente es un operador, desde el lado analizante funciona, y desde el lado del analista no funciona, pero depende de lo que vos quieras decir, o no está, o funciona de otra manera. Cuando el analista supone que hay un sujeto de un saber real, un saber escrito. El analista también supone cosas, supone un sujeto, un sujeto de un saber real escrito. Pero digamos, me parece que en el sentido en que vos lo preguntaste, era del lado del analizante la creencia, la fides en el sujeto supuesto saber, y del lado del analista no. ¿Sí? Yo estaba yendo a cómo se soporta ese amor que se produce. El analista se corre de allí. El analista, a ver, lo voy a decir cortito porque voy para otro lado en este momento. El analista opera con eso y no se identifica con eso. El analista opera por el sujeto supuesto saber, pero no se identifica al sujeto supuesto saber. Eso es lo que con algunas pinceladas podría decir. Pero estaba en otro tema, ¿no? Que es que se trata de un amor real. Es un amor real. Y la pregunta lacaniana, excepto que se quieran ganar unos mangos, y esa respuesta es válida, ¿cómo se responde a este amor sin llevarlo a lo imaginario o a lo simbólico? ¿Sí? Y es en este sentido, lo digo ahora después de dar toda la vuelta, que para Lacan el psicoanálisis es un tercer nudo en el amor, ¿no? Él marca la antigüedad, el satiricón, él marca el cristianismo, ¿no? El amor cristiano, el amor simbólico, la misa que sucede a la orgía, ¿sí? Y después marca el psicoanálisis, ¿sí?
Y vamos a tratar de ir caracterizándolo un poco, porque dijimos que el cristianismo expulsó la causa del deseo y ahora agregamos que eso, expulsado, retornó encarnado en el analista. Esa causa, objeto A, ese objeto, causa expulsado, retorna en el analista. Es decir, que es ni más ni menos que un analista, es que el retorno de lo que fue forcluido por el cristianismo. Fíjense qué lugar le da Lacan al psicoanálisis, ¿eh? Como práctica. Cualquier otra práctica, inclusive que se le parezca. Yo hago psicología psicoanalítica. ¿Y qué quieres hacer vos, Roberto? Y yo quiero curar a los pacientes. Lacan va a decir, eso es otro nudo. Vas a ver que cuando vos quieras curar al paciente te vas a empezar a manejar por ideales, por ciertos ideales que tenés en tu clínica, en tu práctica. Eso no es el nudo de la mudo, el nudo del amor tal como se juega en el psicoanálisis. Pero fíjense qué lugar, perdón que acentúe alguna cosa, pero son cosas fuertes del lugar que le da Lacan en la historia del amor al psicoanálisis, en la historia del amor, ¿no? Este analista encarna lo forcluido por el cristianismo, la causa del deseo, de tal manera que uno puede decir, como dijimos antes, que el psicoanálisis es un dispositivo de amor que a los hoy puso a funcionar lo expulsado por el amor divino. ¿Sí? Esto es el amour. L'amour, A-M-U-R en francés. Lacan lo usa, se escribe amour, este invento langajero de Lacan. Este invento usa la palabra A, la letra A, perdón, estaba pensando en otra cosa, usa la letra A del objeto A y el resto mur, que en francés quiere decir muro. Por eso lo tradujeron como amuro. ¿Ah? Este amor es un amuro. El analista encarna, le da carne a lo forcluido por el discurso cristiano, por el nudo cristiano, vamos a decirlo así, por el nudo cristiano, y eso retornó en lo real en el analista, que encarna ese resto libidinal, que encarna ese A. Objeto, causa de deseo, más la palabra muro. Esto lo van a encontrar, esto yo lo leo así, pero lo leo a partir de la frase que van a encontrar en la página 41, que dice, página 41, si el psicoanálisis es un medio, es porque se sostiene en el lugar del amor. El psicoanálisis debe hacer frente a lo imaginario de lo bello, abriendo el camino a un resurgimiento del amor en tanto amuro. Ubíquenlo. El psicoanálisis debe hacer frente a lo imaginario de lo bello, entiendo yo, no engancharse con el amor puesto en lo imaginario como medio, abriendo el camino a un resurgimiento del amor, l'amour como amour, del amor como amuro. Como dije un día, escribiéndolo con el objeto A entre paréntesis y la palabra muro, porque l'amour, el amuro, es lo que limita. Entonces se lo llamo amour y uso la A porque es un retorno en lo real, de lo forcluido, por el nudo cristiano, pero aparte uso M-U-R, mur, que quiere decir muro, porque un muro es lo que limita. Y ahí Lacan nos mete la idea del límite. Va construyendo un argumento, por momentos por cuestiones lógicas, y por momentos por asociaciones con algunas similicadencias, ¿sí? Con algunos soniditos propios del alambre. Entonces dice, es lo que yo llamo amuro, porque un muro es lo que limita, ¿sí?
Entonces, una pregunta que se venía formulando, pero que uno tarda para responderla bien, o lo bien que uno puede responderla, que es que la posición del analista es la que hace jugar el amor en lo real como medio. Un amor sostenido en un deseo en lo real. ¿Sí? Ya arrancamos que no tiene que ver la imagen, no tiene que ver lo simbólico. Un deseo en lo real. En este tercer nudo, en el amor, el del amor en lo real como medio, tenemos, vuelvo al principio, lo simbólico como inducción de goce y un imaginario independiente de aquel. ¿Se acuerdan? En este tercer nudo tenemos el anillo de lo simbólico, el registro simbólico en tanto inducción de goce, el anillo de lo imaginario como consistencia corporal, ¿sí? Y no pueden anudarse directamente entre ellos. Tenemos esos dos anillos que si es Borromeo el nudo, entre ellos dos están sueltos. Recuerda de esta propiedad borromea, corto un nudo, corto uno de los anillos y los otros dos se desprenden. Es decir, directamente ellos no pueden estar. La inducción de goce y la consistencia corporal. Ahora vamos a dar algún ejemplo clínico para que se sostenga. ¿Sí? No se pueden anudar directamente entre ellos. No puede haber interpenetración entre ellos. ¿Ok? En este tercer nudo, lo real, lo simbólico como inducción de goce, lo imaginario como consistencia corporal, no pueden tener interpenetración. ¿Sí? No pueden anudarse olímpicamente. ¿Mm? Si se anudasen de esta manera, tendríamos el goce de lo simbólico como perturbando el cuerpo sin que lo imaginario, el narcisismo, tenga posibilidad de asimilarlo. Fíjense cómo despacito Lacan empieza a tirar algunas cuestiones clínicas en términos nodales. Si hubiese una interpenetración entre lo simbólico como inducción de goce y lo imaginario como consistencia corporal, el narcisismo no lo soportaría. Si se anudasen olímpicamente, el narcisismo no tendría posibilidad de asimilarlo, porque se produciría una irrupción de goce que lo lacera, lo martiriza. Doy un ejemplo, que es el goce en un sujeto anoréxico, cuando ese goce empuja más allá de los brillos del narcisismo. Una cosa es un sujeto anoréxico que quiere verse delgado y quiere verse cada vez más delgado y le gusta cómo le queda la ropa y le gusta que la gente dice, ay, qué delgado que estás. Y entonces uno dice, bueno, ahí hay un componente de consistencia corporal en el narcisismo. Yo hablo más allá de eso. Cuando el cuerpo se empieza a desarmar a partir del empuje de una irrupción de goce que lacera el cuerpo. Y son esos momentos con esos sujetos que uno dice, che, pero te vas a morir. Y sí, yo sé que me voy a morir. Pero eso no me pregunta ni si quiero seguir vivo. ¿Se entiende? Si hubiese un anudamiento olímpico entre una inducción de goce y una consistencia corporal, la consistencia corporal no lo puede asimilar. O sea, no hay un anudamiento olímpico de interpenetración entre esos dos anillos. ¿Sí? Dicho de otra manera, no hay anudamiento directo, posible, estable entre esos dos registros. Lo que puede lograr un anudamiento es la presencia de un tercero. Por eso en este nudo agarra y dice, bueno, tenemos un tercero. ¿Y a cuál de los dos se agarra? ¿Con cuál de los dos se interpenetra? Con ninguno de los dos, pero los mantiene juntos. ¿Y cómo lo llamamos a eso? Un amor en lo real como medio. Un amor en lo real como medio. ¿Sí? Y aquí Lacan continúa su interpretación, la interpretación audaz que venía haciendo, en la que dice, ustedes
Voy a decir lo mismo que dije antes, pero lo voy a decir en términos nodales. Lo mismo que dije antes, no voy a agregar nada. Ustedes, los analistas, se encontraron ante un amor en lo real, en una posición nueva, para nada esclarecida, y verificaron la inducción de goce de lo simbólico y lo imaginario de un cuerpo que no lo resiste. Verificaron clínicamente, dijeron hay una irrupción de goce, una inducción de goce de lo simbólico, un imaginario que no lo resiste, y empezaron a producir fantasías en las que la muerte ocupa un lugar central. Ustedes hicieron eso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué generaron fantasías en las que la muerte ocupa un lugar central? Porque la muerte es la figuración grosera de otra cosa. Ustedes hablaron de muerte, de un goce que irrumpe y que te lleva a la muerte. Hablaron de eso porque la muerte, con eso figuraban, fantaseaban, evocaban otra cosa. Otra cosa respecto de la cual la muerte es una evocación torpe, pero evocación al fin. ¿Y qué es? Lo imposible. Ustedes hicieron teorías que hablaban de la muerte porque era la única manera en que ustedes pudieron agarrar y poner en imágenes algo que tiene que ver con lo imposible. ¿Sí? Les pido que recuerden, cuando yo digo imposible, que Lacan venía trabajando en esta lógica nodal, venía trabajando cuando hablaba de lo real ahí, de lo real de la muerte. ¿Se acuerdan cuando empezamos con todo este, cuando presenté Lobo Romeo? ¿Sí? Que lo presenté por el lado simbólico, después lo puse por el lado imaginario, volví a lo simbólico y hoy ahora lo presento en lo real. ¿Sí? Recuerden que el anillo real para Lacan era lo real de la muerte. ¿Sí? Lo imposible es una manera de nombrar lo real, como la muerte es una manera de nombrar lo real. ¿Sí? Lacan nos trae esta cuestión del límite como algo que limita, ¿no? Nos trae el muro como algo que limita, ¿sí? Porque en el amor, en lo real como medio, nos quiere hacer jugar la idea de límite. Es algo que el amor, en lo real como medio, hace jugar un límite. La mure es algo que permite hacer jugar un límite. ¿Sí? Habría que volver a leer la frasecita que les leí antes. La frasecita del límite. ¿Sí? Si el psicoanálisis es un medio es porque se sostiene en el lugar del amor. El psicoanálisis debe hacer frente a lo imaginario de lo bello, abriendo el camino a un resurgimiento del amour en tanto amour, como dije un día, escribiéndolo con el objeto A, porque el amour, el amuro, es lo que limita. Entonces, ¿qué es el amor en lo real? Algo que, cuando lo real es tomado como medio, algo que introduce un límite. El amor en lo real anuda la inducción de goce de lo simbólico y la consistencia corporal en términos de imposible, en términos de imposibilidad. Los anuda de tal manera que introduce un límite, que introduce un imposible, que introduce una imposibilidad. Vamos despacio. Primero les quiero decir, les interpreté lo de la muerte porque ustedes con la muerte tenían que pensar de alguna manera algo imposible. Algo que hace de límite, te lleva hacia ese límite, es un goce que te lleva hacia ese límite. Ustedes mismos crearon teorías que tienen que ver con la muerte porque querían poner un límite, querían poner un imposible, querían traer a la teoría la idea de un imposible. ¿Sí? Estoy continuando con la interpretación de Lacan. ¿Sí? Y es por eso que Lacan habla de amour, ¿no? De eso que hace límite.
Lacan quiere transmitir en esta posición del amor en lo real tomado como medio, en esta posición de l'amour, que es la posición del psicoanálisis y del psicoanalista, la idea del límite como algo que demarca un imposible, del límite como algo que demarca un imposible. Y entonces en este nudo para Lacan, entre lo simbólico como inductor de goce y el equilibrio del cuerpo imaginario, se ubica el amor en lo real como un amor que hace valer lo real como imposible. ¿Cuál es la posición en el amor que Lacan llama amour? Es una posición en la que se hace valer lo real como imposible. Son de estas frasecitas que si uno las larga sin desarrollo, queda fino, queda cheto, queda bien. Es un amor que hace valer lo real como imposible. Pero que exige cierto tipo de desarrollo, para que uno diga, bueno, el amor en lo real es un amor, en lo real tomado como medio, en el nudo analítico es un amor que hace valer lo real como imposible. O sea, amor en lo real tomado como medio, a nosotros se nos tiene que acercar la idea del límite y de lo imposible. ¿Sí? Como si el analista dijese, se los traigo con una imagen, como si el analista dijese, no me engancho en lo imaginario, no te conduzco a ideales simbólicos, simplemente hago valer puntos de imposibilidad. Fíjense cómo está caracterizando la posición del analista, cómo está en ese amor en lo real. Yo no voy a llevarte a lo... No lo vamos a poner en plano imaginario, vamos a terminar peleadísimo, o en un altar o en un telo. Tampoco me voy a poner para conducir todo esto al horizonte de unos ideales. Simplemente voy a hacer valer lo real como imposible. ¿Sí? Lo real como imposible. Voy a hacer valer puntos de imposibilidad. En el amor, en lo real, tomado como medio, ¿no? En este nudo psicoanalítico del amor, el amor en el que opera el deseo del analista es el que hace valer lo real como imposible. Y lo quiero acercar de manera clínica. ¿Por qué en nuestra clínica nosotros tendemos a desinflar lo imaginario? Pues eso es una orientación. Desinflar lo imaginario. A'. Siempre sacamos la cosa de A', no, porque mi esposa y mi papá, bueno, pará, no estás hablando de tu, estás hablando de vos. Arranquemos por ahí. ¿Por qué queremos desinflar lo imaginario? Porque un analista sabe que la realización del deseo y el amor en lo imaginario es imposible. Fíjense qué cosita fuerte que estoy diciendo. La realización del deseo y el amor en lo imaginario es imposible. Lo que no quiere decir que un ser hablante no lo viva como impotencia. Pero uno, a medida que va avanzando en su clínica y escuchó por enésima vez, lo que pasa es que yo busco un amor. Y uno le dice, pero si encontraste 4 y ya los tiraste a la basura. Y no, pero yo busco un amor. Hay un saber del analista que en lo real hay un imposible operando. Buscás un amor, te encontraste 10, pero no era eso. Lo seguirás buscando. Pues bien, seguí jugando, como decimos acá en Argentina, seguí participando. ¿Sabes?
lo que vos vivís como impotencia a noticia de tu encuentro con una imposibilidad. Y esa imposibilidad el analista la hace valer. Nosotros conocemos una con la que estuvimos 4 años. No hay relación sexual, ¿se acuerdan? Estuvimos trabajando eso. Imaginen una posición en el amor que pueda hacer valer lo real como lo imposible. Yo no sé cómo lo imaginan ustedes, pero lo he vivido como analizante, donde uno dice, bueno, si me golpeé la cabeza 47 veces por acá, y del otro lado se me plantan y me dicen, dale, vamos con la 48, yo ya digo, bueno, evidentemente acá me he cruzado con algo real, me he cruzado con algo imposible. Y por más que mi fantasma, lo imaginario, yo quiera la realización de eso, me he cruzado con algo que es imposible. Yo lo pongo en el plano del amor, siempre les comento, mucha gente me dice, tu sarcasmo, tu ironía y tu qué sé yo, no me gusta nada, pero bueno, yo le digo lo que dice acá. Es un deseo, una posición en la que se hace valer lo real como imposible. Seguí buscando en el amor. Y si un análisis va contra los ideales, si un análisis intenta desinflar lo imaginario porque sabe que por ahí no se va a lograr la cuestión de la realización del deseo, y si un análisis barra los ideales, es porque sabe que intentar articular la causa del deseo en una trascendencia es imposible. Intentar ubicar la causa del deseo en una trascendencia es imposible. Si vos estás con tu marido, porque bueno, es tu marido, es la persona de la familia, el padre de familia, y es solamente el jardinero el que te hace anudarte con lo imaginario, el amor en lo imaginario como medio, pues bien, reconducir esa causa al lado del marido es imposible. No se podrá restituir la causa del deseo en un amor que se fundó por la expulsión de esa causa del deseo. Y un analista lo sabe. Entonces ya marco de movida 2 imposibilidades y les di una que estuvimos laburando como 4 años. Es lo real, es lo imposible. Y el deseo del analista, la posición del analista es la que hace jugar en su intervención lo real como imposible, más allá de los ideales y más allá de los imaginarios que se puedan armar en un dispositivo. Y el análisis llevaría a la subjetivación de estos imposibles para que no se vivan como impotencia. Porque hay otras prácticas basadas en otros nudos, en las que lo real se subjetiva como impotencia. Y bueno, me metí con un tipo y sufrí un montón, me metí con otro tipo y sufrí un montón, pues bien, bueno, vamos a hacer de tal manera y vamos a estudiarnos y vamos a elaborar todo de tal manera que aparezca alguien en la cual vos no vas a sufrir un montón. Entonces, es verdad. La verdad que es una manera de hacer existir lo real como a partir de la impotencia. La próxima vez lo voy a hacer mejor. ¿Sí? Yo sé que suena un poco abstracto, les pido disculpas, pero una posición que hace valer lo real como imposible, te vas a topar con esto. Pero los ideales, no, los ideales no pasa por ahí. Lo imaginario no pasa por ahí. Por supuesto que toparse con lo real como imposible trae consecuencias subjetivas. Subjetivar lo real como imposible trae consecuencias subjetivas. Al hacer jugar los puntos, ya te en la escena, el secreto de tus ojos, cuando Francella le explica
Bueno, ahora me lo decís, Ana Laura, o ahora lo decís, pues no lo pude leer. Al hacer jugar los puntos de imposible del amor en lo real como medio, el analista se va convirtiendo en el desecho de una operación, sin compensación en lo imaginario, ni reconocimiento por articulación a ningún ideal. Esta es la posición que trae Lacan de aquel que hace jugar el amor en lo real como medio. Hacer valer lo real como imposible. ¿Y cómo terminarás después de operar en un dispositivo que sigue? Bueno, terminarás sin ningún tipo de compensación en lo imaginario, ni reconocimiento en lo simbólico. Esto es lo que los colegas de hace 100 años no podían sino teorizar como una suerte de masoquismo del analista. Bien, son las 3:05. Yo voy a dejar acá. Por supuesto que son temas que se empiezan a abrir, ¿no? El nudo del amor, del amor, esta tercera forma del amor en la historia de la humanidad encarnada en el psicoanálisis. Se empieza a abrir y vamos de a poquito caracterizando qué sería un analista. Es alguien que hace valer lo real como imposible. Bien, si hay preguntas, comentarios, este es un buen momento, y si no, retomaremos con la clase 5, si mal no recuerdo, terminamos la cuarta, y veremos qué nos depara Le Nom du Plaisir. De nada, Trudy. Bien, entonces, si no hay preguntas ni comentarios, retomamos la vez que viene. Les mando un beso.